Listo, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gusto verlos de nuevo. Es una bendición poder estar reunidos en la casa del Señor, bendecir su nombre y aprender de su palabra. Dios tiene un interés en formar el carácter de Cristo en nosotros y de nosotros depende dejarnos, ¿verdad? Moldear, dejarnos que el Señor obre en nosotros, rendir nuestra voluntad a Él, no dejar caer en tierra sus palabras, valorarlas y no pensar que pues venir a la iglesia es pues cumplir, ¿verdad? Más que eso es tener el deseo y la intención de que Dios nos hable. ¿A cuántos quieren que Dios les hable? 1, 2, 3. Bien, ¿los demás? 5, 6. Ya los demás creo que ya no. Continuamos con nuestra serie Sabiduría para la vida diaria. Vamos con el tema número 44 y el tema de hoy es que no te gane la envidia. Dile a la persona que tienes allá a un lado, que no te gane la envidia. No me envidies, dile. Dile a ti tampoco, que no te gane la envidia. Vamos a Proverbios 14:30. ¿Trajeron sus Biblias? O prendan sus Biblias. Proverbios 14:30. Y dice así el proverbio de Salomón, la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vamos a hacer una oración, si me acompañan cerrando sus ojos. Amado Dios, en esta noche nos ponemos en tus manos. Gracias porque tú nos amas, Señor, con un amor que no se compara con el de nadie. Y en ese amor tú deseas hablarnos y en ese amor tú deseas que nuestro carácter sea transformado más y más conforme al carácter de Cristo. A eso hemos venido, Señor, a que tú obres y sigas obrando en nosotros, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad y nos muestre aquellas cosas que necesitamos hacer, que necesitamos dejar de hacer, y que seas tú hablando, Señor, a través de la enseñanza. Ayúdame a ser un instrumento de tu voluntad, a poder hablar como conviene tus palabras, Señor. Dame sabiduría para hablar y sabiduría también para callar. Y dale a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, el deseo de escucharte a ti y de aprender de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, nuestra atención te la damos a ti como una muestra de respeto y también de adoración a tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera comenzar contándoles una historia muy breve. Este era un pavo real. ¿Cuántos conocen los pavos reales? Muy bien. Si no los conocen, en el zoológico de Guadalajara, ahí están algunos. Este era un pavo real que era profundamente admirado por los demás animales. Ni bien salía el sol cuando él comenzaba a pasearse por los campos, orgulloso de su plumaje. Todos estaban siempre a la expectativa del momento en el que él extendiera su cola y dejara ver toda esa belleza que llevaba encima. Pero un día llegaron unos búhos forasteros al lugar donde vivía el pavo real. Todos lo recibieron muy amablemente. Y el grupo de búhos se quedó conversando con los animales de ese lugar hasta bien entrada la noche. Y a uno de los búhos se le ocurrió comentar que cerca de allí había un hermoso faisán dorado y que jamás habían visto un ave tan bella como ese faisán. Los demás búhos estuvieron de acuerdo. El pavo real, que estaba escuchando la conversación, no podía creerlo. Se dijo para sí mismo: seguro este faisán no es tan hermoso. Ha de tener varios defectos que los demás no han visto y yo lo voy a ver. A la mañana siguiente, el pavo real partió para buscar al tal faisán porque quería verlo con sus propios ojos. Sin embargo, el pavo real se perdió en el bosque
y nunca más se supo de él. Ahí acaba la historia. Este pavo real tenía una belleza que para él era incomparable hasta que llegó alguien más y sintió envidia. ¿Y qué es la envidia? Bueno, como el tema de hoy es que no te gane la envidia, vamos a tratar este tema en 4 puntos. ¿Por qué surge la envidia? ¿De qué podemos tener envidia? Consecuencias de la envidia y cómo afrontar la envidia. Y la envidia es un sentimiento que todos hemos experimentado porque es un sentimiento humano, es normal sentir envidia. Es inevitable sentirla en algún momento. Todos la hemos experimentado. ¿Cuántos han sentido envidia de la buena? ¿Nadie? ¿O envidia de la mala? Bien, yo les voy a probar que todos hemos sentido envidia o que sentimos envidia. ¿A cuántos de aquí les gustaría comer sin engordar como algunas personas? ¿Verdad? A mí me gustaría comer sin engordar. Yo a veces les pregunto en el trabajo a unas personas cuando las entrevisto qué superpoder les gustaría tener. Y alguna vez me han contestado, ¿no? A mí me gustaría tener el superpoder de comer sin engordar. Ese sería un buen superpoder. Hay personas que parece que tienen un hoyo en el pie y por más que comen no engordan. Tengo un hermano de en medio, parece que tiene un hoyo en los 2 pies porque come demasiado y no engorda. El problema no es sentir envidia. El problema es qué hacemos con ese sentimiento que a veces nos llega. Porque es normal, les digo nuevamente, sentir envidia, que nos llegue ese sentimiento de envidia es normal. Lo importante o lo que tiene trascendencia es qué hacemos con ese sentimiento, si actuamos con sabiduría o no. El diccionario define la envidia como un sentimiento o estado mental en el que existe dolor, pena o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otra persona. Otra vez, es un sentimiento o estado mental en el que existe dolor, pena o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otra persona. Sean bienes materiales, sean cualidades, virtudes, logros, cualquier otra cosa tangible o intangible. Aristóteles dijo que la envidia es el dolor que se causa por ver la buena fortuna de alguien más, provocado por aquellos que tienen lo que nosotros debemos tener. Es como un sentimiento de, hey, eso que él tiene yo lo debo tener. A lo mejor no lo verbalizamos, pero en nuestro corazón sentimos eso. Un filósofo llamado Bernard Russell dijo que la envidia es una de las causas más poderosas de la infelicidad. La envidia es una de las causas más poderosas de la infelicidad, porque la envidia daña la capacidad de poder apreciar y valorar lo que uno posee. Una persona que vive con envidia es una persona que no tiene paz. Es una persona que está constantemente insatisfecha porque vive pensando, deseando tener lo que no tiene. Este proverbio que leímos al principio, Proverbios 14:30 en la Nueva Versión Internacional, dice así: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. La envidia corroe los huesos, dice este pasaje. ¿Por qué surge la envidia? Es bueno preguntarnos, ¿por qué surge la envidia? Y han de existir muchas razones, pero una de ellas es porque solemos compararnos con otras personas. Compararnos con otras personas a veces se vuelve inevitable porque constantemente estamos tratando con gente y vemos cosas que tienen, vemos pues que se compró el celular
el iPhone más nuevo del año y que los tenis más chidos y es inevitable ver cuando estamos rodeados de personas. Para algunos, la envidia surge de manera muy frecuente, para otros no tanto, pero es algo que está presente en todos. Y comparar, dice el diccionario, es analizar con atención una cosa o una persona. Es analizar con atención una cosa o una persona para establecer semejanzas o diferencias. Comparar es cuando tú analizas a alguien para decir, se parece a mí en esto o no se parece a mí en esto. Es analizar con detenimiento para establecer semejanzas o diferencias. Y cuando nos comparamos con otras personas, estamos poniendo demasiada atención, estamos poniendo demasiado tiempo en lo que consideramos sus virtudes o sus cosas buenas, o incluso sus defectos o sus cosas malas. Y aquí cabe preguntarnos, ¿se han pasado ustedes tiempo pensando en lo que otra persona tiene, pero que tal vez tú no tienes? ¿O lo que tú tienes y a lo mejor la otra persona no tiene? Porque a veces solemos compararnos con el vecino, con el familiar, con el amigo, con el de al lado. Y a veces gastamos tiempo y energía en compararnos. Pero cuando nos comparamos con otra persona, pueden surgir dos situaciones. Nos podemos sentir de dos formas. O nos sentimos mejores que ellos, superiores, o nos sentimos inferiores a ellos. Cuando nos comparamos con alguien, siempre va a pasar una de estas dos cosas. Nos sentimos mejores que aquel con el que nos estamos comparando, o nos sentimos peores. Pues si yo me comparo con Messi en el fútbol, pues no, ¿verdad? O si yo me comparo con Carlos Slim en lo que traigo en mi cartera, pues no. O con, ¿cómo se llama el de TV Azteca? Salinas Pliego, ¿no? No sé si han visto un video de Salinas Pliego donde lo llevan a un banco y le muestran un billete de 20 pesos. Y dice Salinas Pliego, ¿a poco estos billetes existen? Ay, están bien chistosos, dice. Y no conocía ese señor los billetes de 20 pesos, imagínense. Entonces, cuando nos comparamos con alguien más, o nos sentimos superiores o nos sentimos inferiores. Y podemos llegar a hacer una lista de aquellas cosas en las que la persona con las que nos estamos comparando es mejor que nosotros. Y otra lista en la que nosotros somos mejores que esa persona. Y pudiéndose provocar pues una enemistad o una rivalidad, un problema. En ninguno de los dos casos hay sabiduría, en ninguno de los dos casos es bueno, porque esto da pie a sentimientos incorrectos, pensamientos incorrectos, actitudes incorrectas que no benefician nuestro corazón. Es muy probable que nos comparemos con otros sin llegar a sentir que lo que la otra persona tiene es algo que queremos. A lo mejor es pues un leve deseo, un gusto, ¿no? Que yo veo a lo mejor a un muchacho más alto que yo, el Toño, que está un poquito más alto que yo, ¿no? Y yo diga, ay, pues me gustaría ser alto, pero bueno, ni modo. Y no es algo que se guarda en mi mente ni en mi corazón, es pues me gustaría, pero pues Dios no me hizo alto. Pero al compararnos con otra persona, y puede ser cristiana o no cristiana, y notar que esa persona tiene algo que yo no tengo, y entonces deseo, anhelo, quiero eso que tiene la otra persona en mi vida, y como no lo tengo hay una incomodidad, y como no lo tengo hay un pesar, hay una angustia porque no lo tengo. De ahí surge la envidia.
cuando hay como una cosita en nuestro corazón, en nuestra mente, al ver que otra persona tiene algo que yo quiero, que yo no tengo, pero yo quiero. Sin embargo, no siempre es verdad que lo que la otra persona tiene es algo que necesitamos. Nos podemos engañar y confundir una necesidad con un deseo. Y esto se vuelve peligroso porque uno puede llegar a como emberricharse y decir, no, sí lo necesito, pero en verdad no lo necesitas y se vuelve un engaño y se puede generar una envidia en el corazón. La envidia es una actitud del corazón que, si está en el corazón, debemos desarraigar por completo. Porque la envidia es un sentimiento, un síntoma que se vincula con otros sentimientos que tampoco son buenos o nobles o que ayudan. La envidia se relaciona con los celos, se relaciona con el egoísmo, se relaciona con el orgullo y con tantas otras formas de ser de un corazón. Una persona envidiosa también va a ser una persona egoísta. Una persona envidiosa también va a ser una persona celosa. Una persona envidiosa también va a ser una persona orgullosa. Hay que tener mucho cuidado con la envidia y no darle terreno en nuestro corazón. ¿Por qué surge la envidia? Otra razón sería porque pensamos que merecemos lo que otra persona tiene. Pensamos que merecemos lo que alguien más tiene. Y esta idea, cuando domina nuestro corazón, llega a afectar nuestra forma de relacionarnos con otros y también con Dios. Merecer es sentir que tenemos el derecho de tener o recibir algo porque se han realizado los méritos necesarios para ello. Hay personas que dicen, no, yo lo merezco porque he hecho lo suficiente para tenerlo. Y si no lo tienes, te sientes mal, te enojas, te frustras. ¿Qué pasa cuando eso que pensamos que merecemos no lo recibimos nosotros y lo recibe alguien más? Muchas veces puede dar pie a un corazón que se lastima, un corazón que se hiere, un corazón que se amarga, un corazón que se enoja y un corazón que termina por envidiar a aquella persona que recibió aquello. He contado en alguna ocasión que yo apliqué para un puesto superior de supervisor en mi trabajo y que al final se lo dieron a alguien más. Y yo estaba frustrado, enojado, amargado, envidioso, porque se lo dieron a otra persona y no a mí. Y yo pensaba, es que yo lo merezco también. Pero, como dice la definición, ¿no? Yo he hecho los méritos suficientes para recibir aquello que estoy queriendo. Y cuando no lo recibimos, ¿cómo actúa nuestro corazón? ¿Qué actitud tomamos? Porque cuando lo que pensamos que merecemos no lo recibimos, en nuestro corazón creemos que se ha hecho una injusticia. Pero debemos detenernos a pensar que no hay nada que se salga del control de Dios. Tú puedes pensar que mereces algo que no has recibido y, sin embargo, nada se sale del control de Dios. No lo recibiste o no lo has recibido porque Dios aún no lo ha permitido. Dios tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el control para bendecirte de una forma o de otra y no siempre es en la manera en la que nosotros queremos o pensamos que debería ser.
Los propósitos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y no debemos jamás perder de vista esto, porque cuando perdemos eso de vista podemos dar pie a que la envidia domine nuestro corazón, que la envidia gane terreno en nuestro corazón. ¿Recuerdan el pasaje de Caín y Abel cuando presentan su ofrenda delante del Señor? Y dice Génesis 4 que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y entonces Caín, por envidia, ¿qué hizo? Mató a Abel. Dio lugar en su corazón a tantos sentimientos malos, entre ellos la envidia. ¿De qué podemos tener envidia? Híjole, pues de un montón de cosas, ¿verdad? ¿De qué podemos tener envidia? Híjole, yo miro al Andrés y y me lleno de envidia. ¿De qué podemos tener envidia? Pues hay varias cosas, y entre ellas, la más obvia, de los bienes materiales o de la riqueza que tiene otra persona. Es como la más cercana, ¿no? Yo tengo envidia de mi vecino que se compró una camioneta del año. Ay, me gustaría, yo me vería más guapo en ella que mi vecino, ¿no? A veces pensamos que las cosas materiales nos pueden dar pues plenitud o felicidad, ¿no? Las cosas materiales son necesarias, son indispensables para la vida. Vivimos en un mundo material, es necesario tener cosas, pero poner el corazón en las cosas es una equivocación muy grande. Poner el corazón en tener es una equivocación. Siempre, siempre, siempre van a haber personas que tengan más cosas materiales que nosotros. Y siempre habrá personas que tengan menos cosas materiales que nosotros. Sentirse mal por no tener las cosas que otras personas tienen, pensando que nosotros pues también deberíamos tenerlas o que las merecemos, pues es una clara señal de envidia. A veces nos ponemos a pensar, si yo tuviera el dinero que mi primo tiene, si yo tuviera el dinero que Carlos Slim tiene, pues yo haría muchas cosas buenas mejor que Carlos Slim. Pruébame, Señor, en eso, vas a ver cómo sí hago cosas buenas. Si yo tuviera la casa que mi vecino tiene, si yo tuviera la camioneta nueva del año que mi vecino tiene, y a veces este sentimiento se agudiza o se vuelve más fuerte cuando los que tienen más cosas son personas pues que no andan en buenos pasos, ¿no? Que consideramos pecadoras o malas. ¿Cómo es que aquel si anda en malos pasos, o que engaña a su esposa, o que maltrata a sus hijos, le va bien, tan bien en el trabajo, y a mí pues que me levanto a las 5 de la mañana y me esfuerzo, a lo mejor no me va tan bien a mí? ¿Por qué no? Y a veces vemos que prosperan pues los malos, ¿no? Los malosos, dijeran mis sobrinos, que nosotros. Y Asaf en el Salmo 73 se hacía esta pregunta. Bueno, más bien hacía esta afirmación. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma en Salmo 73, 2 y 3. Decía Asaf: yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Me llené de envidia, dice Asaf, cuando vio a los que progresaban, los orgullosos y los malvados. Porque es diferente pues ver prosperar a alguien pues que anda en buenos pasos, que trata bien a su familia, que es buena persona, pero cuando ves prosperar a alguien que
pues, que habla con groserías de los pies a la cabeza y que maltrata al vecino y que le pega al perro y le va bien. Y tú dices, ¿por qué? Y eso puede generar cierto tipo de envidia. ¿De qué más podemos tener envidia? Pues de las cualidades físicas de otras personas. A mí me gustaría ser alto como el Toño, pero pues no puedo. Pero es algo que nos pasa muy comúnmente, con frecuencia. A mí me gustaría tener la nariz respingada como pues aquella actriz. Uy, a mí me gustaría tener pues el cabello lacio como mi vecina, ¿no? Y, los lacios quieren tener el cabello chino y los chinos quieren tener el cabello lacio. Y los altos quieren ser chaparros y los chaparros quieren ser altos y los gordos quieren ser flacos y los flacos quieren ser flacos. Es muy común querer tener un físico pues, a los ojos más agradable tal vez, ¿no? Que mis ojos, ¿por qué no son verdes? Que por qué mi piel no es más güera, que por qué mi nariz no es más respingada, que por qué mi cabello no es distinto, que por qué mis dientes salieron tan chuecos, que por qué mis orejas parecen como de nano, de duende de Santa Claus, que por qué tengo la barba así, que por qué mi bigote es así, que por qué no estoy flaco, que por qué no estoy ponchado como aquel que salió en la tele, por qué mi voz es chillona y la de Andrés es tan padre. De todo nos podemos fijar para decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener lo que esa otra persona tiene, yo quiero verme como esa otra persona se ve. Y a veces cuando eso se arraiga y se profundiza en el corazón, genera envidia. Envidia pues del físico que puede tener alguien más. ¿Por qué? ¿De qué más podemos tener envidia? Pues de las habilidades o capacidades que tiene otra persona. Siempre habrá personas que tengan una mayor capacidad que nosotros. Siempre va a haber alguien más capaz que nosotros para tantas cosas. Para las matemáticas, para los idiomas, para tantas cosas. No sé si les ha tocado ir al puesto de frutas o verduras y cuando les van a cobrar, los que cobran tienen una habilidad para sumar. ¿Sí los han visto o no? ¿O no compran frutas ni verduras? Y yo la primera vez que fui, cuando estaba yo casado, ahora donde vivo, me tocó escuchar a un muchachito que hacía las sumas bien rápido y dije, a ver, me ponía yo a sumar al mismo tiempo que él y no podía alcanzarlo. Sumaba bien rápido. Y dije, mira este muchacho, a ver si no me está haciendo tranza. Y al final me daba una hoja pues con la suma y ya lo sumaba, me tardaba yo como 10 minutos, pero pues sí coincidía. Hay personas que son buenísimas para la mecánica de los autos, para tocar un instrumento, para cantar, para jugar fútbol, básquetbol, ajedrez, para memorizar cosas, incluso para socializar, para hacer amigos. Hay personas que se les da bien fácil cotorrear con la gente, ¿verdad? No sé si conocen gente así o son gente así. He tenido un compañero de trabajo que le hablaba hasta a los perros y hasta a los gatos. Con todo mundo se llevaba ese muchacho, ¿no? Y todo el mundo le hablaba y se sabía el nombre de todos. Hay personas que son más capaces para estudiar, más capaces para entender de tecnología, para aprender cosas nuevas. Hay personas que son más capaces para enseñar. Yo tenía maestros que según eran buenos para enseñar, pero no se les daba enseñar. Y cuando vemos a otra persona que es mejor que nosotros en cierta actividad o habilidad, y nosotros quisiéramos tener eso que él tiene o ser como esa persona es, también se puede generar en nuestro corazón cierto rasgo de envidia. Porque nos imaginamos a nosotros mismos haciendo eso que ellos hacen. Nos imaginamos a nosotros mismos metiendo gol en la final de la Copa del Mundo. A mí me ha pasado, ¿no? No sé si ustedes, pero nos imaginamos con el don de aquella persona. Nos imaginamos con la capacidad de aquella persona. Y a veces pues es nada más una idea, una imaginación.
Pero el problema es cuando eso se enraiza en el corazón, permanece, y es algo que tenemos meditando con constancia. Nos imaginamos haciéndolo igual de bien que la otra persona o incluso más. ¿De qué más podemos tener envidia? Pues de los logros de otra persona. Cuando vemos a un amigo, a un conocido o a un familiar que logra un ascenso, que logra un premio, que logra graduarse de la escuela, que logra casarse, que logra tener un hijo, que logra servir tal vez en un ministerio y tú no estás sirviendo, cualquier otro logro, cualquier otra actividad que pueda hacer, a veces puede surgir en nosotros este sentimiento igual de envidia, una sensación de frustración y tal vez de fracaso, porque pensamos, ¿cómo si mi primo era tan burro para las matemáticas? ¿Cómo es que ya se graduó de ingeniero, no? Y puede generarse en nuestro corazón esta sensación, este sentimiento de envidia, de que yo quiero eso que él tiene. Ahora, la envidia tiene consecuencias. Cuando damos lugar a la envidia en el corazón, hay consecuencias para nuestra vida. Y la primera de ellas es que la envidia nos puede llevar a pecar contra Dios. En el Salmo 73, 2 y 3 que leímos hace un momento de Asaf, si prestaron atención, dice, yo estuve a punto de pecar, dice Asaf. Yo estuve a punto de pecar. ¿Y por qué estuvo a punto de pecar? Dice, poco me faltó para caer. Estuve a punto de pecar porque se llenó de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Cuando alguien se llena de envidia y le da espacio a la envidia en el corazón, esto lo va a llevar a pecar, lo va a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Si no ordenamos nuestro corazón de la manera que Dios nos lo pide, este sentimiento de envidia nos va a llevar a actitudes, nos va a llevar a tener actitudes y acciones que nos hagan pecar en contra de Dios, como lo hizo Caín con Abel. Debemos cuidar nuestro corazón y escarbar profundamente, porque es probable que nos lleguemos a engañar a nosotros mismos y decir, no, todo está bien. No, yo no tengo envidia de nadie, de nada. No, hombre, yo no necesito nada, yo estoy re bien. Pero hay que escarbar, hay que escudriñar nuestro corazón, porque les digo, es probable que nos engañemos a nosotros mismos pensando que no tenemos envidia de nadie, cuando tal vez sí. Que todo está bien con nuestra vida, todo está bien con mi día a día, pero en realidad tal vez en el fondo, si rascamos y escudriñamos, es probable que encontremos que hay envidia en el corazón hacia alguien. Consecuencias de la envidia, aparte de que nos puede llevar a pecar, es que nos puede quitar la alegría y la paz. Como decía Bernard Russell, que la envidia es una de las causas por las que una persona vive infeliz. Cuando le damos lugar a la envidia en nuestro corazón, nos quita la alegría y la paz, porque estamos constantemente buscando tener cosas que no tenemos. Una persona que tiene envidia en su corazón no está tranquila con lo que tiene. No está satisfecha con lo que tiene, no tiene contentamiento. Una persona que le da lugar a la envidia en su corazón desea aquello que otros tienen y como no lo tiene, vive inquieta, a disgusto, tal vez molesta y sin contentamiento, como les decía.
¿Qué otra consecuencia hay de la envidia? Pues una persona que tiene envidia en su corazón va a actuar de una manera incorrecta. Cuando hay envidia en el corazón, razonamos equivocadamente las cosas. Pensamos, la realidad se altera. No pensamos con claridad. No pensamos con sabiduría. Cuando hay envidia en el corazón, razonamos equivocadamente. El que siente envidia piensa que el mérito de los demás rebaja su propio mérito. El que siente envidia piensa que el mérito de alguien más rebaja su propio mérito. Una persona que tiene envidia está dispuesta a sufrir si con ello logra que otros sufran más. Una persona envidiosa prefiere no esforzarse y no lograr nada si con ello consigue que otros tampoco logren nada. Para ello les voy a contar una breve historia también. Había un pescador vendiendo cangrejos cerca de la playa. A lo mejor ya se saben la historia. Si ya se saben el final, pues no me lo spoileen. Había un pescador vendiendo cangrejos cerca de la playa y tenía 2 baldes en donde reposaban los animales, los cangrejos. Sin embargo, uno de los baldes estaba tapado, mientras que el otro no. Nadie se había dado cuenta de ese detalle hasta que una mujer se acercó para ver la mercancía y sintió curiosidad por la diferencia. Pensó que quizás los animales eran pues, de distinta calidad. Entonces le preguntó al pescador sobre el porqué de esa situación. Y el vendedor le señaló el cubo de los cangrejos que tenía una tapa y le dijo: «Estos cangrejos son japoneses», le dijo. Y señalando hacia el otro balde, dijo: «Estos otros cangrejos son mexicanos». La mujer no entendía qué tenía que ver la procedencia con el hecho de que un balde estuviera tapado y el otro no. El pescador, que notó la confusión, se dispuso a explicarlo y le dijo: «Verá, los cangrejos japoneses se escapan fácilmente porque cuando uno de ellos trata de salir, los demás forman una cadena y le ayudan hasta que consigue huir. Por eso es necesario ponerle una tapa al balde. En cambio, los cangrejos mexicanos, en cuanto ven que alguno trata de escapar, lo agarran y lo retienen para que no lo consiga». Así son los cangrejos mexicanos, nada más los cangrejos. Esto nos enseña, como les mencionaba, que una persona que tiene envidia piensa que el mérito de los demás rebaja el de él. Una persona que tiene envidia está dispuesta a sufrir si con ello alguien más sufre más. Una persona que tiene envidia prefiere no esforzarse y no lograr nada si con ello consigue que otros no logren tampoco nada. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de José lo venden? Dice la narración en Génesis que sus hermanos le tenían envidia. Y en Hechos, cuando hace Esteban como el recordatorio de la historia de Israel, al mencionar este pasaje, dijo que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. La envidia hace que las personas actúen de una manera incorrecta, de una manera que no es lógica, de una manera que también desagrada a Dios. Imagínense vender a su propio hermano. Qué cosa más fea. Yo tengo 2 hermanos y por más que me caían mal, nunca intenté venderlos. No los envidiaba tanto, pues. Pero imagínense, los hermanos de José lo envidiaban. Lo primero que menciona el pasaje es que lo envidiaban. Y de ahí surgió el odio hacia José, y de ahí surgió la amargura contra José, y de ahí surgió la hazaña que tenían hacia él. La envidia fue como una semilla en el corazón de sus hermanos que les motivó a venderlo, que les motivó a sentir enojo, amargura, odio hacia José.
Ahora, ¿cómo debemos afrontar la envidia? Les mencionaba en un principio que sentir envidia es algo normal, algo incluso común. El problema no es sentirlo, el problema es qué hacemos con eso que estamos sintiendo. ¿Cómo afrontar la envidia? Bueno, no debemos poner el corazón en las cosas materiales, porque cuando envidiamos, como les mencionaba, perdemos la capacidad de experimentar alegría y de experimentar gozo. Y creemos que necesitamos tener cosas para experimentar el gozo. Y eso no es verdad. Las cosas materiales van a desaparecer, tarde o temprano van a desaparecer. Se desgastan, se corrompen, se corroen, desaparecen las cosas materiales. Y a veces les damos tanta importancia en nuestro corazón. Nos esforzamos tanto por tal vez tener un teléfono nuevo que cuando se nos cae y se rompe la pantalla, sentimos que se nos va el alma, ¿no? Las cosas materiales no deben ocupar un lugar en nuestro corazón. Proverbios 23:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Sí, las cosas materiales son necesarias, sí, las cosas materiales son útiles, sí, las cosas materiales a veces facilitan las cosas, pero no lo debe ser todo en nuestra vida. No debemos poner el corazón en las cosas materiales. Hay mucho más valor en las cosas invisibles porque son eternas. Las cosas de Dios siempre, siempre, siempre serán más importantes que las cosas de este mundo. Eso debemos tenerlo muy presente. Si confiamos siempre en Dios, Dios va a proveer lo material que necesitamos para vivir en esta vida. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando, y aquí la palabra mirando significa darle importancia, demasiada importancia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven ¿son qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es más importante, lo eterno o lo temporal? Lo eterno. ¿Qué es más importante, lo material o lo eterno? Lo eterno. Pero a veces actuamos, vivimos, reaccionamos y pensamos como si lo material fuera lo más importante. Y la palabra del Señor nos enseña que lo más importante es lo eterno. Nuestro corazón no debe estar en las cosas materiales. Cuando hagamos eso, podremos evitar que la envidia domine nuestro corazón, gane terreno en nuestro corazón. ¿Cómo afrontar la envidia? Pues también recordando que lo más importante no es la apariencia física, sino el corazón. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Samuel iba a ungir a David y encontró primero a, ¿cómo se llamaba el hermano de David? Eliezer iba a decir. Eliab, el hermano mayor de David, y cuando lo vio alto y grandote y ponchado, dijo Samuel: este es el rey. Y el Señor le dijo, en 1 Samuel 16:7, en la versión Dios habla hoy, pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve,
Pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿En qué se fija Dios? En el corazón. ¿Qué es más importante, las apariencias o el corazón? Para Dios lo más importante es el corazón. Y para nosotros a veces lo más importante son las apariencias. Ay, no, pues entre más alto y más ojo azul y más ponchado esté, pues mejor. Pero ¿y su corazón? Ay, no, pues entre más delgada y más güera esté, pues más bonita para mí. Pero ¿y su corazón? Dios busca el corazón. No se fija en las apariencias como nosotros, Dios se fija en el corazón. Y a veces pensamos que, pues como no somos de una apariencia ideal en nuestra mente, pues necesitamos mejorar y por eso la gente a veces se opera, ¿no? Porque tiene envidia de cómo se ve alguien más. En la vanidad de este mundo podemos llegar a perder de vista que lo más importante es lo que Dios considera importante. Y para Dios lo más importante no son las características físicas que pueda tener una persona, su nariz, sus orejas, sus ojos, si tiene los dientes chuecos o la mano pues para el otro lado, si tiene cabello o no tiene cabello, si no se trata de una apariencia, se trata del corazón. Y cuando hacemos esto, cuando entendemos esto, que lo más importante es lo que Dios considera importante, pues no le damos lugar a la envidia en nuestro corazón y actuamos con sabiduría. ¿De qué otra forma afrontamos la envidia? Pues dándole más importancia al carácter que a los dones o a las capacidades. Dios ha dado capacidades y habilidades a todos los hombres. A ninguno ha dejado desprovisto para enfrentar la vida y salir adelante. A ninguna persona Dios le ha dejado sin la capacidad de salir adelante con algún don o habilidad. A algunos Dios les ha dado más dones o más capacidades que otros, por lo cual Dios les demandará más. A otras personas Dios les ha dado menos, por lo cual les demandará menos. A cada uno conforme a la capacidad que Dios les ha dado. Pero en ninguno de los dos casos Dios será injusto. En la parábola de los talentos, en Mateo 25:15, dice: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pero al final de cuentas, lo más importante para Dios no es cuántos dones tienes, cuántas habilidades tienes, si puedes escalar una montaña, o si puedes nadar en el mar, o si puedes tocar 6 instrumentos o hablar 13 idiomas. Para Dios no es lo más importante. No se trata de cuántos dones tengamos, sino cuánto de Cristo haya en nosotros. Se trata del carácter. De nada aprovecha una persona que está llena de talentos, llena de habilidades, pero está vacía de Cristo. De nada le sirve. ¿De qué sirve si alguien es muy buen predicador, pero trata a la gente con aspereza? No se le pueden acercar porque pues es el ungido de Jehová. ¿De qué me sirve a mí pues, tocar la guitarra y cantar si yo maltrato a mi esposa y a mi hija? ¿De qué sirve ser el mejor servidor de la iglesia, llegar temprano, ser el último en salir, estar bien bañado, bien peinado, pero trato mal a los hermanos? Más importante que los dones y las habilidades, que son importantes, no es que no sean importantes, pero más importante que los dones y las habilidades, lo que debe de haber en nosotros es el carácter de Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? Eso es más importante que cualquier don. Porque entre más de Cristo haya en nosotros,
hay menos lugar para la envidia en nuestro corazón. Debemos, por tanto, entender que es más importante el carácter que los dones. Si yo veo a un hermano, una hermana o a una persona que tiene muchas habilidades, puedo yo decir, no, pues qué padre, me gustaría tenerlo, pero más que eso es el carácter de Cristo. ¿De qué otra manera podemos afrontar la envidia? Poniendo siempre los ojos en Jesús. Poniendo siempre los ojos en Jesús. Porque cuando ponemos la mirada en los hombres, nos perdemos, nos equivocamos y gacho. Poniendo la mirada siempre en Jesús. Dice Hebreos 12:2 en la traducción lenguaje actual, pongamos toda nuestra atención en Jesús. La Reina Valera dice, puesto los ojos en Jesús. Continúa diciendo, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Debemos poner siempre los ojos en Jesús, poner toda nuestra atención en Jesús. Porque es un gran error compararnos con las personas que nos rodean. Porque en algún momento nos vamos a sentir mejor que esa persona o inferior que esa persona. Y en ninguno de los dos casos es sabio. Si hemos de prestar atención a alguien y si hemos de compararnos con alguien, debe ser con nuestro Señor Jesús. Lo mencionaba el pastor en la prédica del domingo. Si con alguien te vas a comparar, si con alguien te vas a medir, que sea con Jesús. Y ahí vamos a ver cómo salimos parados, ¿verdad? Nunca, nunca te compares con nadie. Compárate con Jesús, siempre. Y así evitarás pues muchas penas, muchos sufrimientos y entre otras cosas que la envidia gane terreno en tu corazón. ¿De qué otra forma afrontamos la envidia? Pues entendiendo quiénes somos en Dios, entendiendo nuestra identidad y nuestro valor en Dios. Nuestro valor no proviene de tener algo o no tener algo. Yo valgo más si tengo más dinero, yo valgo menos si tengo menos dinero. Eso es una mentira. Yo valgo más si tengo más dones o más capacidades. Yo valgo menos si tengo menos capacidades o menos dones. Eso no es verdad. Nuestro valor proviene de lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestro valor proviene de Dios. Tú y yo como cristianos tenemos un sentido de pertenencia, un propósito y una plenitud en Dios. Saber que le perteneces a Dios debe producir paz en tu corazón. Saber que tu vida le pertenece a Dios debe producir paz en tu corazón y la certeza de que nada ni nadie te puede arrebatar de sus manos. Saber que le perteneces a Dios debe quitar del corazón el miedo, el temor del futuro, el temor o la incertidumbre de lo que vendrá, o del miedo al fracaso. Isaías 43:1 en la traducción lenguaje actual dice, Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos pertenecen al pueblo de Dios? ¿Ven? Y esa misma palabra aplica a nosotros, porque somos pueblo de Dios y le pertenecemos a Él. Tenemos identidad en Dios porque le pertenecemos a Él y porque en Él tenemos un propósito. Cuando alguien no entiende su propósito o vive sin propósito, los esfuerzos que haces son inútiles, son estériles y no hay nada más triste que hacer cosas que al final de cuentas
no van a tener ningún valor ni van a ser útiles para nadie. Eso es vivir sin propósito. Pero tú y yo tenemos un propósito en Dios, una razón por la cual estamos aquí, una razón por la cual vivimos. Tenemos propósitos en Dios para levantarnos cada día y vivir con alegría. Isaías 43:7 en la Nueva Traducción Viviente dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria. ¿Cuál es tu propósito? Su gloria. El propósito de que tú existas, de que yo exista, es que Él sea glorificado. Él no nos creó para, pues, que nosotros tengamos una vida feliz conforme a nuestro propio criterio. Él nos creó para la gloria de su nombre. Y cuando vivimos entendiendo ese propósito, que existimos para darle gloria a Él, todas las cosas se acomodan, todo lo demás se ubica en su lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os añadirá. Todo lo demás se os añadirá. Es Dios quien nos muestra el motivo de nuestra existencia, que es su gloria, tener comunión con Él, honrarlo a Él. Cuando entendemos que somos amados por Dios y que Él tiene un plan para nosotros, no estaremos envidiando los planes que Dios tiene para los demás, los dones que Dios le ha dado a otro, las capacidades que Dios le ha dado a otras personas, porque entendemos nuestro valor en Él. Tenemos identidad en Dios porque sabemos que le pertenecemos, que tenemos propósito en Él, y solamente en Él tenemos plenitud. Dios nos creó por Él, para Él, y fuera de Él solo son parches o sustitutos para el corazón. Solo en Dios hallamos perfecta plenitud. Solo en Dios estamos completos. Dice Colosenses 2:9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tu vida y la mía solo estarán plenas, satisfechas, completas y en perfecto contentamiento cuando amemos en verdad a Jesús. Solamente en Jesús experimentamos perfecta plenitud. Y a través de esa plenitud podemos y debemos transitar la vida. Y a través de esa plenitud no hay lugar, no hay espacio para la envidia. Yo te invito a que te pongas de pie, hermano, hermana, para concluir. Como les mencionaba en un principio, tener este sentimiento de envidia es normal, natural, porque somos seres humanos. Todos en algún momento lo hemos sentido, o lo estamos sintiendo, o lo vamos a sentir. El punto es qué hacemos con ese sentimiento, ¿no? O si ya le hemos dado lugar a la envidia en nuestro corazón. Debemos escudriñar, escarbar nuestro corazón hasta que Dios nos muestre si hay algo que tenemos que corregir, ¿no? Nunca debemos envidiar las cosas materiales que tienen otros, ni sus dones, ni sus talentos, ni sus logros, porque al hacerlo desviaremos nuestro corazón del perfecto propósito del plan que tiene el Señor para nosotros, porque estamos enfocándonos en alguien más en lugar de enfocarnos en Dios. Si damos lugar a la envidia,
estaremos sembrando una semilla que producirá celos amargos, frustración, orgullo y tantas actitudes en el corazón que no son gratas. Y terminaremos pues pecando en contra de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan. La envidia es muy peligrosa, hermanos. La envidia es muy, muy peligrosa. Y debemos tener mucho cuidado de no dar lugar, no dar espacio a la envidia en nuestro corazón. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú quieres formar nuestro carácter y nuestro corazón más y más al carácter de Cristo y no dejarnos como estamos, Señor. Ayúdanos a ser siempre honestos, transparentes, sinceros contigo, Señor, porque jamás podríamos esconderte nada. Tú lo conoces completamente todo, Señor. Tú eres quien escudriña y quien nos hace ver aún las cosas que nosotros no podemos ver. Escudriña nuestro corazón, Señor. Ve a lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde solamente tú puedes llegar, Señor. Y trae a la luz, trae a la superficie, Señor. Trae a nuestra mente aquellas actitudes que hemos tenido que no son correctas ante ti, aquellas actitudes de envidia, Señor, que hemos manifestado, que a lo mejor no hemos verbalizado, pero que lo hemos tenido ahí en el corazón, que a lo mejor no lo hemos compartido con nadie, pero se quedan presentes en nuestra mente, deseando lo que otro tiene, queriendo ser como otra persona es, porque no nos sentimos plenos con quien somos, porque no nos sentimos contentos con lo que tenemos, porque hay esta inclinación hacia querer tener lo que alguien más tiene. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado de esta forma. Llévanos a la certeza de que nuestro valor proviene de ti, no de lo que tengamos o de lo que no tengamos, Señor. Llévanos, Señor, a la verdad que encontramos en tu palabra, Señor, de que te pertenecemos a ti, de que tú nos has creado para tu gloria y de que estamos plenos en ti. Si estamos en ti, no necesitamos nada más, Señor. No debe haber lugar ni razones para la envidia en nuestro corazón si estamos completos en ti. Ayúdame a mí, Señor, ayuda a mis hermanos a poder caminar, a poder vivir, Señor, deseando agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a rendirte cada día nuestro corazón, no solo de palabras, Señor. No vivir una religión, una religiosidad, sino a vivir una verdadera comunión contigo, Señor. Gracias por tu palabra de esta noche, Señor. Gracias porque tú siempre quieres hablarnos y ayudarnos, Señor, a agradarte a ti. Gracias te damos, Señor. Te ruego que tú nos lleves con bien a nuestro hogar, que nos libres de cualquier accidente, de cualquier problema en el camino. Que tú seas propicio a nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, pues somos despedidos. Dios les bendiga.